La hija del multimillonario había nacido ciega y vivía escondida del mundo hasta que un niño pobre y sin hogar descubrió un secreto impactante que lo cambiaría todo para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba los altos ventanales de la mansión Harrison como puños furiosos exigiendo entrar. Dentro, Emma Harrison, de 7 años, estaba inmóvil en su sillón de terciopelo, con sus deditos recorriendo los intrincados relieves de su caja de música favorita. No podía ver la tormenta que rugía afuera, pero sentía su furia en los huesos. «Papá estará en casa pronto, cariño», susurró María, la niñera, aunque en su voz había duda. James Harrison llegaba tarde otras 3 horas. Los ojos sin mirada de Emma se giraron hacia la voz familiar. «María, ¿crees que papá se avergüenza de mí?» La pregunta cayó como un rayo. María se arrodilló junto al sillón, con el corazón hecho pedazos. «Oh, Emma, nunca pienses eso. Tu padre te ama más que a cualquier cosa en este mundo». Pero Emma había escuchado las llamadas en voz baja, la forma en que cambiaban las voces de los visitantes cuando creían que ella no oía. Ella era el mayor secreto de James Harrison, la hija ciega del multimillonario tecnológico más joven de Estados Unidos, escondida como una verdad vergonzosa. A 8 cuadras, en las sombras de un callejón derrumbado, Danny Miller se apretaba contra un contenedor de basura intentando escapar de la lluvia helada. Con 8 años, llevaba 4 meses viviendo en la calle, desde el accidente de coche que le arrebató a sus padres y su vida anterior. El estómago le rugía con fiereza. Pero algo más lo roía. Una extraña sensación que sentía desde hacía días. Había algo mal en aquella gran casa con portones dorados. Algo que le oprimía el pecho y le zumbaba en la cabeza con electricidad invisible. Danny tenía lo que su madre solía llamar the knowing. Podía percibir cuándo la gente sufría, mentía o escondía algo grande. Y aquella mansión prácticamente gritaba dolor oculto. A medida que la tormenta arreció, Danny tomó una decisión que lo cambiaría todo. Corrió bajo la lluvia hacia la propiedad de los Harrison, impulsado por un instinto que no entendía pero no podía ignorar. Las cámaras de seguridad no lo detectaron, habilidad aprendida tras meses de evitar a las autoridades. Danny se deslizó por el jardín, con el corazón desbocado al acercarse a los enormes ventanales. Lo que vio dentro hizo que su don especial explotara en una avalancha de sensaciones. Una niña sentada sola en la oscuridad, con lágrimas deslizándose por su rostro. Pero no era solo tristeza lo que Danny sentía. Había algo más, algo que los adultos no veían. Algo en sus ojos que no coincidía con lo que todos creían. Cuando Danny se pegó más al cristal, la cabeza de Emma de pronto se volvió hacia él, como si pudiera sentir su presencia. Sus miradas se encontraron a través del vidrio, y en ese instante Danny supo con absoluta certeza que todo lo que se creía sobre Emma Harrison estaba mal. La mayor mentira de América estaba a punto de quedar al descubierto por un niño sin hogar que podía ver lo que otros no. El aliento de Danny empañó el frío cristal mientras observaba a Emma con más atención, el corazón martillándole con la electricidad del descubrimiento que le recorría las venas como fuego líquido. Sus movimientos no eran los de alguien completamente ciego. Cuando María dejó caer un libro encuadernado en cuero en el señorial salón, la cabeza de Emma se giró hacia el punto exacto donde aterrizó antes de que el sonido terminara de resonar bajo los altos techos de la mansión. Cuando un relámpago destelló afuera, proyectando sombras breves pero intensas por la habitación llena de antigüedades invaluables, las pupilas de Emma se contrajeron apenas, pero el don sobrenatural de Danny captó cada detalle microscópico con claridad devastadora. «Ella puede ver», susurró para sí, mientras la revelación lo golpeaba como un tren de carga cargado de implicaciones que cambiaban la vida. Pero ¿por qué mentir sobre algo tan fundamental? ¿Por qué un padre con miles de millones ocultaría a su preciosa hija del mundo y fingiría que era ciega cuando claramente no lo era? El don de Danny zumbó con electricidad peligrosa,
enviando cosquilleos agudos por su espalda que hacían que todo su sistema nervioso ardiera. Había algo mucho más oscuro bajo la superficie, algo siniestro que le revolvía el estómago con un miedo instintivo. Observó los delicados dedos de Emma trazar patrones intrincados en su ornamentada caja de música, figuras demasiado complejas y precisas para alguien que se guiara solo por el tacto. Ella sabía exactamente dónde estaba cada diminuta figura de porcelana. Podía predecir sus movimientos gráciles mientras sonaba la melodía inquietante. No era el comportamiento cuidadoso y vacilante de una niña que hubiera perdido la vista en un trágico accidente. Era alguien entrenada muy meticulosamente para fingir, para engañar a todos a su alrededor. De pronto, la enorme puerta principal de la mansión estalló hacia adentro con una fuerza violenta y desesperada que resonó por todas las habitaciones. James Harrison irrumpió en la entrada como un hombre que huía de la muerte misma, con su caro traje italiano empapado por la tormenta implacable y su cabello, normalmente perfecto, pegado al cráneo. Pero fue su rostro lo que hizo que el don sobrenatural de Danny gritara advertencias urgentes. Pura furia mezclada con un terror absoluto, la mirada confundible de un hombre perseguido por monstruos. ¿Dónde está?, ladró a María, con una voz afilada como el acero. María dio un salto hacia atrás, casi dejando caer la delicada bandeja de porcelana que sostenía. En el salón, señor. Ha estado preguntando por usted toda la tarde, enferma de preocupación. James se precipitó hacia Emma como un hombre poseído por demonios, y Danny se apretó más contra la ventana empapada de lluvia, sus pequeñas manos dejando huellas desesperadas en el cristal helado. Cada instinto en su cuerpo le decía que ese era el momento crucial que lo cambiaría todo. Emma, nos vamos esta noche, ahora mismo, en este mismo instante. La cara de porcelana de Emma se volvió pálida como la luz de luna invernal. ¿Irnos? Pero papá, este es nuestro hogar. Aquí estamos seguros. ¿Hogar? James rió. Pero no había calidez ni humor en el sonido. Solo desesperación amarga y aplastante. El hogar es donde la gente no puede encontrarnos, cariño. Empaca solo lo absolutamente necesario. Nos vamos en exactamente 1 hora. Danny observó la reacción de Emma con una concentración láser, su don analizando cada microexpresión. El miedo titiló en sus delicados rasgos, pero no era la confusión desorientada de alguien verdaderamente ciego enfrentando un cambio inesperado. Ella sabía exactamente lo que pasaba. Podía leer cada emoción en el rostro de su padre con una claridad perfecta, cristalina. Más importante aún, estaba aterrada por algo muy específico, algo que no tenía absolutamente nada que ver con la ceguera. Mientras James empezaba a pasear por la habitación como un tigre enjaulado, sacando su teléfono encriptado y haciendo llamadas frenéticas en susurros a contactos desconocidos, Danny tomó la decisión que cambiaría su vida, una decisión que salvaría a esa familia atormentada o los destruiría a todos. Tenía que conocer toda la verdad, sin importar el costo. James Harrison no siempre había sido un hombre que vivía en sombras asfixiantes, sobresaltándose ante cada sonido inesperado y sin confiar en nadie. Solo 3 años atrás había sido el chico dorado indiscutible de Estados Unidos, el brillante genio tecnológico que revolucionó la inteligencia artificial antes de cumplir los 30, cambiando al mundo entero con sus innovaciones. Su empresa, Neuralink Solutions, valía $12,000 millones y seguía en ascenso. Y cada revista importante, desde Forbes hasta Time, lo quería en sus portadas como el rostro del futuro. Había dado charlas TED entre ovaciones atronadoras, aparecido en múltiples listas de multimillonarios de Forbes, vivido en una impresionante mansión en Malibú que dominaba el Pacífico como un palacio tecnológico moderno. Presidentes lo llamaban por consejo. Otros multimillonarios buscaban su guía. Era imparable, intocable, viviendo el sueño americano en su máxima expresión. Hasta que llegó la noche que destrozó su mundo perfecto en 1,000,000 de pedazos irreparables. Emma jugaba inocentemente en el solarium de su casa de playa, su risa de 5 años,
resonando alegremente entre habitaciones llenas de arte contemporáneo invaluable y ventanales de piso a techo que enmarcaban el océano como cuadros vivientes. James estaba en su oficina ultramoderna, atendiendo una importante llamada de inversión con sus socios en Tokio, cuando la enorme explosión sacudió los cimientos de toda la finca costera. El informe oficial de los investigadores y bomberos culpó a una fuga de gas, un accidente horrible y aleatorio que podía ocurrir en cualquier lugar sin previo aviso. Solo una de esas tragedias de la vida. James encontró a su amada hija inconsciente entre los escombros humeantes y el vidrio hecho añicos. Sus hermosos ojos azules estaban abiertos, pero aparentemente sin ver, perdidos en la nada. El equipo de traumatología del Centro Médico Cedar Sinai realizó cada prueba sofisticada conocida por la ciencia médica moderna, sin reparar en gastos. Concluyeron con certeza profesional: ceguera cortical traumática causada por la explosión. El daño neurológico parece ser completamente permanente. Lo sentimos mucho, señor Harrison. La tormenta mediática que siguió fue inmediata, brutal e implacable. La hija del multimillonario pierde la vista en trágico accidente, gritaban los titulares de Los Ángeles a Nueva York y Londres. El imperio Harrison se derrumba mientras el CEO se enfoca en su hija discapacitada. Las acciones de su compañía cayeron de la noche a la mañana. Los inversionistas huyeron como ratas de un barco que se hunde. La vida perfecta de James se convirtió en una catástrofe pública, diseccionada por todos los medios de comunicación de América. Pero James sabía algo que los médicos, los medios y el mundo entero no sabían. Algo que lo cambiaría todo. En el hospital, durante aquellas interminables noches de insomnio, cuando Emma creía que todos dormían, la había sorprendido haciendo cosas que deberían haber sido completamente imposibles para alguien con una lesión cerebral traumática. Siguiendo el movimiento silencioso de una enfermera por la habitación, girándose hacia el televisor cuando aparecía su caricatura favorita, incluso con el sonido completamente apagado, evitando con cuidado nuevos obstáculos que no habían estado allí el día anterior. «¿Por qué no les dices la verdad, cariño?», susurró James una noche, con el corazón roto mientras se arrodillaba junto a la cama de hospital. La vocecita asustada de Emma destrozó lo que quedaba de su mundo. «El hombre malo llamó cuando fuiste a por café, papá. Dijo que si alguien descubría que yo podía ver, se aseguraría de que tú tuvieras un accidente también. Dijo que a los papás que no pagan lo que deben, les pasan accidentes terribles. A 3,000 millas de allí, en un lujoso ático de Miami que costaba al mes más de lo que la mayoría de los estadounidenses trabajadores ganaba en un año entero, Víctor Castillo sonrió con satisfacción depredadora mientras leía la última notificación de transferencia bancaria en su teléfono inteligente incrustado de diamantes. $50 millones transferidos puntualmente, como un reloj de precisión. James Harrison estaba resultando ser un cliente tan confiable, predecible y absolutamente controlable. Exactamente el tipo de víctima que Víctor prefería. Víctor había construido su vasto imperio criminal sistemáticamente sobre los secretos más devastadores de otras personas. Pero la niña Harrison era su obra maestra absoluta, una pieza de arte criminal que había requerido meses de cuidadosa planificación y ejecución impecable. La explosión de gas que supuestamente había dejado ciega a la pequeña Emma no había sido un accidente. Por supuesto, Víctor había pagado sumas enormes a especialistas capaces de hacer que un asesinato calculado pareciera una desgracia trágica y fortuita. Profesionales del tipo que no dejaban huellas, ni pruebas, ni cabos sueltos. Su plan original había sido elegantemente simple: matar a la niña de una manera que pareciera accidental. Destruir emocional y psicológicamente a James Harrison y luego adquirir Neuralink Solutions por centavos, cuando el padre en duelo inevitablemente se autodestruyera por completo. Era una estrategia que Víctor había usado con éxito docenas de veces antes, siempre con resultados perfectos.
Pero cuando la pequeña Emma sobrevivió milagrosamente a la explosión con una aparente ceguera, la brillante mente criminal de Víctor vio de inmediato una oportunidad a largo plazo aún más rentable. ¿Por qué destruir a la gallina de los huevos de oro cuando se la podía obligar a poner huevos dorados indefinidamente, durante años y años? Una sola llamada cuidadosamente elaborada y aterradora a una niña traumatizada de 5 años, con amenazas específicas y gráficas sobre lo que les pasaba a los papás que no cooperaban del todo. Y de repente, Víctor poseía un imperio tecnológico de 12,000 millones sin tener que disparar un solo tiro ni arriesgarse a ninguna exposición directa. «Jefe», lo llamó Rico, su lugarteniente de cuello ancho, desde la sala de mármol del ático. La mansión de los Harrison acaba de quedar completamente a oscuras. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento, todo apagado. Parece que nuestro chico intenta otra huida desesperada. La sonrisa depredadora de Víctor se desvaneció como la niebla matinal en el sol de Florida. En los 2 años rentables de este hermoso arreglo, James había mudado a Emma exactamente 14 veces, siempre manteniéndose un paso por delante de la red de vigilancia de Víctor, mientras seguía pagando como la víctima obediente y aterrorizada que era. Pero últimamente, Harrison estaba volviéndose descuidado, cada vez más desesperado, usando sus vastos recursos tecnológicos y conexiones para investigar la organización cuidadosamente oculta de Víctor. El multimillonario comenzaba a rebelarse contra sus cadenas, y eso lo volvía extremadamente peligroso para toda la operación de Víctor. Es hora de recordarle a Harrison exactamente por qué nos paga con tanta puntualidad, dijo Víctor con frialdad, su voz cargada con la certeza mortal de un hombre que había matado por razones mucho menos importantes. Prepara una demostración personal, algo íntimo, algo que le recuerde lo que les pasa a los que dejan de cooperar con nuestro arreglo mutuamente beneficioso. Sacó en su tableta una fotografía de alta resolución. Emma Harrison, supuestamente ciega, sentada pacíficamente en un jardín lleno de rosas en flor. Pero el ojo profesionalmente entrenado de Víctor detectó lo que todos los demás pasaban por alto. La forma en que evitaba demasiado perfectamente las ramas bajas, el leve seguimiento de sus pupilas cuando pájaros de colores volaban sobre su cabeza. Danny no podía obligarse a irse, aunque cada instinto de supervivencia duramente adquirido le gritaba que corriera tan lejos y tan rápido como fuera posible. Había aprendido a confiar plenamente en esos instintos durante 4 meses brutales en las calles implacables, pero esta vez era diferente de maneras que no podía entender del todo. Cada fibra de su ser, cada pulso eléctrico de su misterioso don sobrenatural, le decía que Emma Harrison estaba en un peligro inmediato y terrible, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Descubrió esa extraña habilidad después del devastador accidente de coche que le arrebató a sus padres y todo su mundo en un solo instante horrible. De repente, sin advertencia ni explicación, podía percibir cuándo la gente mentía, escondía algo importante o planeaba hacer algo terrible. Se sentía como una electricidad invisible crepitando en su cerebro, traduciendo emociones humanas complejas en sensaciones que podía leer como palabras en una página. Su madre solía contarle cuentos antes de dormir sobre su tatarabuela Sara, que podía ver misteriosamente las verdaderas intenciones de las personas durante la Gran Depresión, cuando la gente desesperada hacía cosas desesperadas. Algunos ignorantes lo llamaban brujería, cariño. Le susurraba suavemente, acariciándole el cabello mientras afuera rugían las tormentas. Pero yo lo llamo la manera especial de Dios de proteger a los inocentes cuando el mundo se vuelve demasiado oscuro y peligroso para que la gente común lo soporte. Ahora, mirando a través de la ventana rayada de lluvia, Danny sintió que su don explotaba con las emociones más intensas que jamás había experimentado. James Harrison se arrodillaba junto al sillón de terciopelo de Emma, con el rostro retorcido por una angustia tan profunda y desgarradora que hacía que el pecho de Danny doliera en simpatía. Emma, cariño, necesito que seas increíblemente valiente ahora mismo.
Hay personas muy malas que intentan hacerle daño a nuestra familia y tenemos que desaparecer por un tiempo. Quizás un tiempo muy largo esta vez. ¿Cuánto tiempo, papá? La voz de Emma apenas era un susurro, pero Dani podía oír en ella el cansancio en los huesos, el agotamiento aplastante de una niña de 7 años que había vivido demasiado tiempo en un miedo paralizante. No lo sé, pequeña. Quizás para siempre esta vez. La compostura cuidadosamente mantenida de Emma finalmente se rompió como un cristal delicado contra el concreto. Lágrimas se deslizaban por sus pálidas mejillas, mientras lanzaba sus delgados brazos alrededor del cuello de su padre, su cuerpecito temblando con sollozos desgarradores. Estoy cansada de fingir, papá. Estoy cansada de tener miedo todo el tiempo. Solo quiero ser una niña normal que pueda jugar afuera. El don de Dani explotó con una emoción tan intensa que casi lo derribó contra la pared de la mansión. Esta familia no solo tenía miedo, se estaban ahogando en un terror absoluto y asfixiante, luchando una batalla perdida contra monstruos que no podían ver ni derrotar, cargando secretos que lentamente los destruían desde adentro. Fue entonces cuando Dani tomó la decisión que cambiaría su vida, una decisión que salvaría a toda la familia o los condenaría a todos. Recogió una pequeña piedra lisa del sendero del jardín y la golpeó suavemente contra el cristal de la ventana. Tanto Emma como James se congelaron como ciervos que oyen el paso de un cazador en el bosque. «Alguien está ahí», susurró Emma, con una voz afilada por el miedo primitivo que surge tras meses de huir y esconderse de enemigos invisibles. James se colocó protectoramente frente a su hija, pero Dani volvió a golpear. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos, otra vez, SOS en código Morse. Algo que su padre le había enseñado pacientemente durante las acampadas, y que ahora parecía un recuerdo precioso de otra vida. La cabeza de Emma se inclinó con curiosidad. «¿Papá? Están pidiendo ayuda». James miró al niño a través de la ventana rayada de lluvia, su brillante mente corriendo a 1000 posibilidades, sin encontrar ninguna explicación lógica que tuviera sentido. Un niño sin hogar no podía comprender la compleja y mortal situación en la que estaban, pero algo en aquellos ojos oscuros y sabedores sugería lo contrario. Sugería cosas imposibles que hacían que las manos de James temblaran incontrolablemente. «Quédate exactamente donde estás», susurró urgentemente James a Emma, y luego se dirigió hacia la puerta lateral de la mansión, sus caros zapatos completamente silenciosos sobre el mármol pulido. Dani esperaba pacientemente en el jardín, cuando James salió bajo la lluvia helada, sus zapatos de cuero italiano hechos a mano empapándose al instante, mientras chapoteaba entre los charcos crecientes. De cerca, James parecía un hombre completamente distinto al CEO confiado y poderoso, que alguna vez había aparecido en portadas de revistas alrededor del mundo. Exhausto, atormentado, como alguien que cargaba con el peso insoportable de todo el mundo sobre los hombros. «¿Quién eres tú?», exigió James, con la voz apenas controlada, cada palabra cuidadosamente medida y pesada. «Dani Miller. Y sé que su hija no está realmente ciega, señor». Las palabras colgaron en el aire tormentoso como una sentencia de muerte, esperando ser ejecutada por un verdugo invisible. James sintió que las rodillas casi se le doblaban. La visión le daba vueltas mientras la desesperación lo embestía como una ola abrumadora. Si este niño sin hogar sabía la verdad, ¿cuánta más gente lo habría descubierto ya? ¿Cuánto tiempo faltaba antes de que la organización de Victor descubriera que su secreto más peligroso había sido expuesto? «Estás completamente equivocado», dijo James desesperado, con la voz quebrándose bajo la tensión de mantener una mentira que lo estaba matando. Emma sufrió un terrible accidente. Los doctores en Cedar Sinai lo confirmaron todo. La explosión de gas fue falsa, interrumpió Dani con una certeza devastadora. Su don sobrenatural leyendo las emociones de James, como un libro abierto escrito en letras de fuego. Alguien te ha estado obligando a fingir que ella está ciega desde hace mucho tiempo.
Alguien que la llama cuando tú no estás y la asusta para que mantenga el secreto. El rostro de James se volvió blanco como la nieve fresca, sus labios moviéndose sin sonido, mientras luchaba por procesar lo que ese niño imposible de algún modo sabía. ¿Cómo podrías saber tú acerca de...? Porque puedo ver cosas que otros no ven, dijo simplemente Danny, con la lluvia corriéndole por el rostro joven, como lágrimas caídas del cielo. Mi mamá lo llamaba The Knowing. Y ahora mismo sé que estás a punto de cometer el mayor error de tu vida al huir otra vez, en lugar de enfrentarte a estos monstruos. No entiendes con qué estamos lidiando, susurró James desesperado. Esta gente nos matará a los dos si dejamos de cooperar. Harán que parezca un accidente, tal como hicieron con la explosión. Iban a matarte de todas formas, dijo Danny con la clase de certeza absoluta que solo proviene de una visión sobrenatural genuina. Eso es lo que hacen los malos cuando terminan de usar a alguien. Eliminan los cabos sueltos. Pero puedo ayudarte a detenerlos antes de que eso suceda. James miró a aquel niño de 8 años, sin hogar y completamente solo, ofreciéndose a enfrentar a una organización criminal que había logrado aterrorizar a su familia durante 2 años. Debía haber resultado absurdo, incluso risible, pero algo en los ojos de Danny le hizo sentir algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. ¿Cómo?, susurró James, con la voz apenas audible por encima de la tormenta. Danny sonrió y, por primera vez en meses, James Harrison sintió que quizá, solo quizá, tenían una oportunidad. Porque ellos no saben nada de mí todavía. Justo en ese instante, ambos teléfonos vibraron simultáneamente con un mensaje idéntico. Deja de hablar con el niño de inmediato. Tienes exactamente 1 hora para desaparecer por completo, o la dulce pequeña Emma sabrá lo que es la verdadera ceguera. No me pongas a prueba, Harrison. P. Habían estado observando todo. El mensaje de Víctor colgó entre ellos como una sentencia de muerte escrita en tinta digital. Las manos de James temblaban mientras miraba su teléfono, viendo el cronómetro que había aparecido. 58 minutos, 42 segundos, 41, 40 stats. La cuenta atrás hacia la destrucción de Emma. Ya no podemos huir, dijo Danny con certeza sobrenatural, su joven voz atravesando el pánico de James como una cuchilla. Cada vez que has huido antes, él te ha encontrado más rápido. No solo rastrea tu dinero o tus teléfonos. Rastrea tu miedo. James miró a aquel niño sin hogar, la lluvia corriendo por ambos rostros, y tomó una decisión que iba contra cada instinto protector que había desarrollado. ¿Qué propones exactamente? Regresamos adentro. Fingimos que empacamos. Pero en realidad usamos tu tecnología para rastrear su mensaje. Descubrimos desde dónde nos vigila. Y terminamos esto esta noche. Los ojos de Danny ardían con una determinación más allá de su edad. Mi don me dice algo importante. Él no es tan poderoso como quiere que creas. También está desesperado. Corrieron hacia adentro, donde Emma estaba, paralizada de terror, habiendo escuchado todo. Papá, ¿qué decía el mensaje? James se arrodilló junto a ella. Móntate ya, con el corazón roto al ver a su hija de 7 años intentando ser valiente. Emma, necesito que confíes en mí por completo. Este buen chico nos va a poder ayudar a detener al hombre malo para siempre. Emma se giró hacia Danny, y por primera vez en 2 años, dejó que su verdadera visión se mostrara por completo. ¿De verdad puedes ver la verdad sobre las personas? Sí, dijo Danny suavemente. Y la verdad es que has sido la niña más valiente del mundo. Pero ya no tienes que tener miedo. James ya estaba en su computadora, con los dedos volando sobre el teclado. El mensaje había llegado a través de un canal encriptado. Pero James Harrison no había construido un imperio tecnológico aceptando limitaciones. En minutos, había rastreado la señal hasta su fuente, una furgoneta de vigilancia estacionada a 3 calles de distancia. Ha estado observando esta casa durante horas,
susurró James. Pero si está tan cerca, significa que está seguro de que no podemos contraatacar. Se volvió hacia Danny. ¿Qué puede decirnos exactamente tu don sobre él? Danny cerró los ojos, extendiendo sus sentidos sobrenaturales hacia la furgoneta. Lo que sintió le heló la sangre. No está solo. Hay 3 hombres con él. Los ojos de Danny se abrieron de golpe. Planea llevarse a Emma esta noche, pagues o no. Las amenazas no son para que obedezcas, son para distraerte mientras se prepara para matar. La cuenta atrás en el teléfono de James marcó 45 minutos. El tiempo se agotaba, pero por primera vez en 2 años, James Harrison sentía que estaba luchando en vez de huir. Entonces le daremos exactamente lo que no espera. Lo atacaremos primero. Emma agarró la mano de su padre. Voy contigo. Absolutamente no. Papá, llevo 2 años fingiendo ser indefensa, pero ya no lo soy. Y somos más fuertes cuando estamos juntos. Su joven voz llevaba un acero que le recordó a James por qué se había enamorado de su madre, una mujer que jamás retrocedía ante una pelea. Afuera, Víctor Castillo sonreía mientras observaba las imágenes térmicas en su equipo de vigilancia. La familia Harrison empacaba frenéticamente, exactamente como había previsto. En 43 minutos, cuando intentaran escapar, su equipo estaría esperando. La utilidad de Emma Harrison estaba a punto de terminar para siempre. Lo que Víctor no sabía era que James Harrison ya no era el hombre roto al que había estado manipulando. Y que no tenía ni idea de que un niño de 8 años, con habilidades sobrenaturales, estaba a punto de convertir su plan perfecto en su peor pesadilla. Víctor Castillo había orquestado docenas de operaciones como esta, y siempre seguían el mismo patrón predecible. La víctima entraba en pánico, intentaba escapar desesperadamente, y luego era capturada justo donde Víctor esperaba. Una fórmula que nunca le había fallado. Pero mientras observaba la pantalla de imágenes térmicas desde la furgoneta de vigilancia, algo se sentía distinto. Las firmas de calor en la mansión Harrison no se movían con el caos desesperado que esperaba. En lugar de eso, parecían moverse con propósito, con un plan. Rico, ¿estás viendo esto? La voz de Víctor llevaba una nota de preocupación por primera vez en años. Su lugarteniente se inclinó sobre la pantalla. No están empacando, jefe. Entonces, ¿qué están haciendo? Dentro de la mansión, James le enseñaba a Danny cómo usar el sistema de seguridad que había instalado. Cada cámara, cada sensor, cada dispositivo electrónico de esta casa está conectado a mi servidor privado. Si vamos a enfrentarnos a Víctor, necesitamos saber exactamente con qué lidiamos. El don de Danny trabajaba al límite, traduciendo las emociones de los hombres en la furgoneta en percepciones nítidas y claras. Son 4 en total. Víctor es el calmado. Cree que tiene el control absoluto. Pero hay algo más. Danny frunció el ceño, concentrándose más. Le tiene miedo a alguien. Alguien más arriba en la cadena. Alguien que no sabe nada de su plan con Emma. ¿Qué quieres decir?, preguntó James, deteniendo los dedos sobre el teclado. Esto ya no se trata solo de dinero, dijo Danny con creciente certeza. Se suponía que debía matar a Emma hace 2 años, y falló. Alguien lo ha estado presionando para que termine el trabajo. Por eso está aquí en persona. Esta es su última oportunidad. Emma, que había estado escuchando en silencio, habló de pronto. Las llamadas cambiaron el mes pasado. Antes sonaba seguro, pero últimamente suena enojado, desesperado. James sintió que las piezas encajaban. Si Víctor estaba siendo presionado por sus jefes, entonces no era tan poderoso como creían. Era vulnerable. Fue entonces cuando el don de Danny explotó con señales de advertencia. Se están moviendo 4 minutos antes de lo previsto. Víctor acaba de recibir una llamada que lo enfureció. Afuera, Víctor gritaba en su teléfono. ¿Qué quieres decir con que el FBI está haciendo preguntas? Te dije que esto estaría limpio.
Golpeó el teléfono contra el asiento y se volvió hacia su equipo. Cambio de planes. Vamos ahora. Fuerza total, sin sutilezas. Maten a Harrison. Agarren a la niña. Que parezca un allanamiento que salió mal. A través de las cámaras de seguridad, James vio a 4 hombres armados salir de la furgoneta y acercarse a su casa con precisión militar. Pero ya no era la misma víctima indefensa que habían estado aterrorizando durante 2 años. Era James Harrison, el hombre que había construido un imperio desde cero. Y llevaba preparándose para este momento desde que Danny le abrió los ojos a la verdad. «Emma, ve a la sala segura exactamente como practicamos», dijo con calma. «Danny, es hora de ver si tu don funciona a través de sistemas electrónicos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Danny, aunque su don ya le decía la respuesta. James sonrió con seriedad mientras abría el sistema de IA integrado en la casa. La misma tecnología que le había hecho ganar miles de millones. Tú puedes sentir las emociones y las intenciones de las personas. Esta IA puede controlar cada dispositivo electrónico en un radio de 5 millas. ¿Qué pasa si los combinamos? Danny puso las manos sobre el teclado y de inmediato sintió cómo su don se expandía por la red como electricidad a través de un cable de cobre. De pronto, no solo sentía a los 4 hombres afuera. Podía percibir sus latidos, sus patrones de respiración, sus ubicaciones exactas en tiempo real. «¿Puedo verlos?», susurró Danny, asombrado. «A todos ellos. Y puedo predecir exactamente hacia dónde se van a mover». El equipo de Víctor llegó a la puerta principal justo cuando todas las luces de la casa se apagaron simultáneamente. Se activaron los sistemas de emergencia que sellaban puertas y ventanas. El sistema de sonido de la casa empezó a reproducir una grabación que James había preparado. «Están rodeados. Ríndanse ahora y no serán dañados». Pero Víctor no se rendía. Se adaptaba, como siempre lo había hecho. Y tenía una última carta, una que obligaría a James Harrison a elegir entre la vida de su hija y la suya. La voz de Víctor resonó en la oscuridad alrededor de la mansión Harrison, amplificada por el sistema de altavoces portátil que siempre llevaba su equipo. «Muy ingenioso, Harrison, pero olvidaste algo importante. No necesito entrar para destruir todo lo que amas». James sintió que el hielo le corría por las venas. A través de las cámaras de seguridad, vio a Víctor sostener un dispositivo que parecía una radio militar. ¿Sabes qué es esto? Es una línea directa a otros 3 equipos posicionados en la ciudad. Uno en la escuela de Emma, otro en la casa de tu hermano en Portland. Y un tercero, vigilando a los padres de tu difunta esposa en Sacramento. Emma ahogó un grito desde la sala segura donde debía estar escondida. «Papá está mintiendo, ¿verdad? No puede hacerle daño al tío Michael». Pero el don de Danny gritaba advertencias. «No está mintiendo, realmente hay otros equipos, y está a punto de darles órdenes». El rostro de Danny se puso blanco. «Tenemos que detenerlo ahora». «Así funciona esto», continuó Víctor, con la voz de un hombre que creía tener todas las cartas. «Tienes 30 segundos para abrir esa puerta y salir con las manos en alto, o haré 3 llamadas que devastarán a toda tu familia. Tú eliges, Harrison». A través de su avanzado sistema de seguridad, James podía ver el dedo de Víctor flotando sobre el transmisor de radio. Una sola pulsación enviaría órdenes de asesinato a equipos en 3 estados. El imperio del miedo que Víctor había construido alrededor de la familia Harrison estaba a punto de mostrar su verdadero alcance. 20 segundos. James, puedo verte a través de esas cámaras de las que tanto presumes. Pero James ya no lo miraba a él. Miraba a Danny, cuyo don sobrenatural acababa de explotar con una intensidad que lo hizo tambalearse hacia atrás. «¿Qué pasa?», susurró James con urgencia. «Está mintiendo sobre los equipos», dijo Danny, con la voz llena de la certeza eléctrica de la verdad absoluta. «Mi don me lo dice. Solo hay otro equipo y no está en las casas de tu familia». Los ojos de Danny se abrieron de par en par. «Vienen aquí como refuerzo».
Esa llamada de radio es solo un farol para obligarte a rendirte. 10 segundos, Harrison. La voz de Emma crepitó por el intercomunicador desde la sala segura. Papá, Danny tiene razón. Cuando el hombre malo me llamaba, a veces escuchaba otras voces de fondo, pero esta noche solo oigo a otra persona en esa furgoneta. James sintió que las piezas encajaban por fin. Víctor estaba desesperado, solo, excepto por su equipo de 3 hombres, y completamente aislado de la organización criminal que lo había estado presionando. No era una posición de fuerza. Era la última jugada desesperada de un hombre que lo había perdido todo. ¡Se acabó el tiempo!, gritó Víctor. Dile adiós a... Fue entonces cuando James Harrison reveló por qué se había convertido en uno de los empresarios más exitosos del mundo. En lugar de rendirse o esconderse, activó un sistema que había estado construyendo en secreto durante 2 años, desde la primera demanda de chantaje. De repente, cada farola en 6 cuadras a la redonda estalló con la intensidad de los reflectores de un estadio. Las alarmas de los autos comenzaron a sonar en todo el vecindario. Los servicios de emergencia recibieron llamadas automáticas reportando un asalto armado en progreso. Y lo más importante, el avanzado sistema de reconocimiento facial que James había instalado en secreto a través de la red de cámaras de tráfico de la ciudad, acababa de identificar a Víctor Castillo como un hombre buscado. ¿Lo ves, Víctor? La voz de James retumbó desde los altavoces en todo el vecindario. No he estado escondiéndome durante 2 años. He estado cazando. Sé exactamente quién eres, dónde vives y lo que les has hecho a decenas de familias. A través de su red de vigilancia, James observó cómo la expresión confiada de Víctor se desmoronaba en pánico. Esto es imposible. Eres solo un hombre roto, escondiéndose con su hija dañada. Soy James Harrison, fue la respuesta, llena de acero y certeza. Y ya no me escondo. Las sirenas de la policía comenzaron a aullar en la distancia, acercándose cada vez más. El equipo de Víctor miraba a su líder con creciente desesperación. Ellos se habían apuntado para aterrorizar a víctimas indefensas, no para enfrentarse a un genio tecnológico que había convertido toda la ciudad en su sistema personal de seguridad. Pero Víctor aún tenía una última carta devastadora que jugar. Una que obligaría a James a elegir entre la justicia y la vida de su hija. La expresión de pánico de Víctor se transformó de pronto en algo mucho más peligroso. La sonrisa de un hombre que había estado guardando su arma más destructiva para ese momento exacto. A medida que las sirenas de la policía sonaban más fuerte en la distancia, Víctor metió la mano en su chaqueta y sacó un dispositivo que hizo que la sangre de James se helara. «Lo reconoces, ¿verdad, James?» Víctor levantó lo que parecía un teléfono inteligente modificado conectado a una pequeña caja negra. 2 años de vigilancia me enseñaron algo interesante sobre tu hija. Ella todavía tiene pesadillas con la explosión. Pesadillas terribles en las que grita y suplica a su papá que la salve. El don de Danny explotó con un horror tan intenso que casi lo derribó de rodillas. James, ese aparato no es lo que pensamos. Es un transmisor de frecuencia neural. Víctor lo confirmó con satisfacción depredadora. Sintonizado específicamente con los patrones cerebrales de Emma. Con solo apretar un botón puedo provocarle una convulsión que le cause ceguera permanente. O algo peor. La aterrada voz de Emma crepitó por el intercomunicador. «¿Papá? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es esa máquina?» James sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Estás mintiendo. Esa tecnología no existe, ¿verdad?» La sonrisa de Víctor se ensanchó. ¿Quién crees que financió la investigación que condujo a tus preciosas Neuralink Solutions? ¿De verdad creíste que construiste ese imperio tú solo? Se rió. Un sonido como vidrio quebrándose. Mi organización te ha estado vigilando desde la universidad, James, financiando tu investigación, guiando tu desarrollo, esperando el momento perfecto para tomar el control. La revelación golpeó a James como un puñetazo físico. Su carrera entera, su empresa, su fortuna.
Todo había sido orquestado por los mismos criminales que destruyeron a su familia. Eso es imposible. Revisa tus registros de inversión inicial, sugirió Víctor burlonamente. Empresas fantasma, cuentas offshore, inversores misteriosos que nunca quisieron reunirse en persona. Te hemos poseído por 15 años, James. La única pregunta era cuándo íbamos a cobrar. El don sobrenatural de Danny gritaba advertencias, pero no sobre el dispositivo en la mano de Víctor. Algo más grande y terrible estaba a punto de revelarse. James está diciendo la verdad sobre tu compañía, pero hay algo más, algo sobre Emma que no quiere que sepamos. ¡Cállate, niño!, gruñó Víctor con la confianza resquebrajándose un poco. No sabes con qué estás tratando. Pero Danny insistió. Su don atravesando años de mentiras como un bisturí sobrenatural. La explosión de hace 2 años no fue para dejar ciega a Emma. Fue para activar algo que le pusieron cuando era un bebé. La voz de Emma desde la sala segura era apenas un susurro. «Papá, ¿de qué está hablando? ¿Qué me pusieron dentro?» El rostro de Víctor se había puesto completamente blanco. «¿Cómo pudiste?» «Porque puedo ver la verdad», dijo Danny, con un horror creciente. La han estado usando como sujeto de pruebas toda su vida. La ceguera nunca fue el objetivo. Necesitaban ver si los implantes neuronales que estaban desarrollando funcionaban en niños humanos. James sintió que la realidad se derrumbaba a su alrededor. ¿Qué implantes neuronales? Los que han estado probando a través de tu propia empresa, respondió Danny con voz cargada de amarga comprensión. Neuralink Solutions no solo estaba creando interfaces de IA para computadoras, estaban creando dispositivos de control cerebral para personas. Y Emma ha sido su principal sujeto de pruebas desde que nació. Víctor levantó el dispositivo, con el dedo flotando sobre el gatillo. ¡Basta! Una palabra más y activo todos los implantes en su cerebro, al mismo tiempo. Morirá en segundos. Pero la voz de Emma irrumpió por el intercomunicador. Y no era la voz de una niña de 7 años aterrada. Era la voz de alguien que acababa de comprender toda la verdad sobre su vida. Papá, puedo sentirlos. Las cosas en mi cabeza. Han estado allí tanto tiempo que pensé que eran parte de mí. Los coches de policía chirriaron al frenar frente a la mansión, pero James casi no lo notó. Su hija, su preciosa e inocente hija, había sido víctima de experimentación médica toda su vida. Y él, sin saberlo, había ayudado a crear la tecnología que la esclavizó. Aquí está tu elección, James, dijo Víctor con tono definitivo. Ríndete ahora y déjanos continuar con nuestra investigación, o mira cómo tu hija muere sabiendo que cada aliento que ha tomado ha sido bajo nuestro dominio. Fue entonces cuando Emma tomó la decisión que lo cambiaría todo. Papá, quiero que los dejes activar los dispositivos. Emma, no. Estoy cansada de tener miedo, y creo que sé cómo volver sus armas contra ellos. Las palabras de Emma flotaron en el aire como un desafío lanzado ante los dioses. A través del intercomunicador, la voz de su hija de 7 años llevaba una fuerza que le recordó a James exactamente por qué se había enamorado de su madre. Una neurocientífica que jamás retrocedía ante ningún desafío, por imposible que fuera. Emma, cariño, no entiendes lo que esos dispositivos pueden hacer, suplicó James desesperado. Pero sí lo entiendo, papá, respondió Emma con una calma inquietante. He vivido con ellos toda mi vida y he ido aprendiendo cómo funcionan cada vez que se activaban durante mis pesadillas. No solo controlan mi cerebro, están conectados a él, lo que significa que la conexión funciona en ambos sentidos. El don de Danny explotó con una comprensión tan brillante que casi lo cegó. Tiene razón. Los implantes neuronales no son solo receptores, son transceptores. Si Emma aprende a controlarlos en lugar de ser controlada por ellos. La expresión confiada de Víctor empezó a resquebrajarse. Eso es imposible.
Una niña no puede anular tecnología de control neural de grado militar. ¿Ah, no? La voz de Emma ahora llevaba un filo que hizo que todos se quedaran inmóviles. Dime, Víctor, ¿cómo crees que logré engañar a todos sobre mi ceguera durante 2 años? ¿Cómo crees que aprendí a controlar la reacción de mis pupilas, mis movimientos oculares, mis respuestas a la luz? A través de las cámaras de seguridad, James vio cómo el rostro de Víctor palidecía al comprender las implicaciones. Has estado practicando con los implantes, entrenándote. Todas y cada una de las noches, confirmó Emma. Cada pesadilla, cada llamada aterradora, cada momento de miedo. Estaba aprendiendo cómo funciona tu tecnología desde dentro. Y Dani, con su don, me ha estado ayudando a entender cosas que yo sola no podía. Dani puso sus manos sobre el teclado del ordenador, sus habilidades sobrenaturales fusionándose con el sistema de IA de James. Puedo sentir la red, Emma. Los implantes no están solo en tu cabeza. Están conectados a un sistema más grande, un sistema que ha estado monitoreando a otros niños. La revelación golpeó a James como un rayo. ¿Cuántos niños? 17 que puedo sentir, dijo Dani, con la voz llena de horror y determinación. En todo el país, todos con familias chantajeadas, todos viviendo con miedo, todos usados como sujetos de prueba. Víctor alzó su dispositivo más alto, su mano temblando ahora. ¡Basta! Voy a activar el control neural ahora mismo. Emma muere en 3 segundos. ¿A menos que qué? La voz de Emma cortó su amenaza como acero atravesando seda. ¿A menos que sigas torturando niños para siempre? No lo creo. Lo que sucedió después sería comentado en revistas científicas durante décadas. Emma Harrison, gracias a una combinación de 7 años de entrenamiento inconsciente y la ayuda sobrenatural de un niño de 8 años con The Knowing, hizo algo que todos los expertos consideraban imposible. Tomó el control de sus propios implantes neuronales. El efecto fue inmediato y devastador. El dispositivo de control de Víctor empezó a chisporrotear y echar humo mientras la retroalimentación recorría la red. Cada pantalla en la mansión Harrison parpadeó con patrones neuronales que parecían relámpagos digitales. Y lo más imposible de todo, la voz de Emma no salió solo por el intercomunicador, sino por cada dispositivo conectado en un radio de 5 millas. Me llamo Emma Harrison. Su voz resonaba desde teléfonos, computadoras, radios de autos y pantallas de televisión en toda la ciudad. Durante 2 años, personas malas me han estado usando a mí y a otros 16 niños como sujetos de prueba para experimentos de control cerebral. Pero ya no somos víctimas. Los policías que rodeaban la furgoneta de Víctor retrocedieron asombrados cuando su propio equipo de radio comenzó a transmitir la voz de Emma. Cadenas de noticias en todo el país vieron sus señales secuestradas por una niña de 7 años que estaba exponiendo, por sí sola, la mayor conspiración criminal en la historia de Estados Unidos. Víctor Castillo y su organización han estado experimentando con niños, continuó Emma, su voz alcanzando a millones de personas simultáneamente. Pero cometieron un error. Nos enseñaron a usar su propia tecnología contra ellos. El dispositivo de Víctor explotó en sus manos, lanzándolo contra el suelo. En todo el país, otros miembros de su organización vieron cómo sus sistemas de control fallaban cuando 17 niños luchaban al mismo tiempo, usando la tecnología que había sido diseñada para esclavizarlos. A través de las cámaras de seguridad, James observó cómo la policía arrestaba a Víctor, con rostros que parecían haber presenciado un milagro. Y en muchos sentidos, lo habían hecho. Pero la voz de Emma, hablando ahora desde la sala segura, rodeada de pantallas que mostraban patrones neuronales como fuegos artificiales digitales, tenía un último mensaje. Papá, creo que sé cómo encontrar a todos los demás niños que se han llevado, pero vamos a necesitar la ayuda de alguien muy especial. Dani miró a James con ojos que brillaban con comprensión sobrenatural.
Está hablando de su madre, ¿verdad? James sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje una vez más. Emma, cariño, tu madre murió cuando tenías 3 años. No, papá, dijo Emma con la certeza de alguien que acababa de acceder a recuerdos que habían estado bloqueados por manipulación neural durante 4 años. Ella no murió. Se la llevaron porque estaba demasiado cerca de descubrir lo que me estaban haciendo. Pero ahora sé dónde está, agregó Danny, su don mostrándole posibilidades más allá de todo lo que habían imaginado. Pero vamos a necesitar hacer algo que nunca se ha hecho antes. La imagen de Emma apareció en todas las pantallas de la casa, su rostro de 7 años brillando con determinación y un poder que parecía imposible para alguien tan joven. Están listos para salvar a 17 niños y traer a casa a una madre que ha estado luchando por volver con su hija durante 4 años. James Harrison miró a su hija, su brillante, increíblemente valiente hija, que acababa de derrotar a un imperio criminal usando sus propias armas contra ellos, y supo que su mayor aventura apenas comenzaba. Dime qué tenemos que hacer. El almacén en Nevada parecía abandonado desde afuera, pero el don de Danny contaba una historia completamente distinta. Mientras su jet privado descendía hacia la improvisada pista de aterrizaje que James había preparado, Danny podía sentir el dolor que irradiaba del edificio, como ondas de calor en el desierto. El sufrimiento de 17 familias concentrado en un solo lugar de pesadilla. Ella está ahí, dijo Emma suavemente, con sus implantes neuronales ahora totalmente bajo su control, mostrando en la tableta de James patrones de actividad cerebral que parecían lágrimas digitales. Mamá está ahí y ha estado luchando con todas sus fuerzas por volver conmigo. Habían pasado 3 días desde que el arresto de Víctor llegó a los titulares internacionales. Red de experimentación neural infantil expuesta por víctima de 7 años, gritaban los periódicos en todo el mundo. Pero la verdadera historia apenas comenzaba, porque Víctor había dicho la verdad sobre una cosa. Él solo era un gerente intermedio en una organización que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno y la tecnología. La doctora Sarah Chen, investigadora principal del FBI en crímenes neuronales, los recibió en la pista con un equipo de especialistas que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Señor Harrison, debo advertirle, lo que estamos a punto de intentar nunca se ha probado antes. Usar la conexión neural de su hija para localizar y liberar simultáneamente a 17 niños. Funcionará, interrumpió Emma, con la tranquila confianza de alguien que llevaba 3 días aprendiendo a controlar una tecnología diseñada para controlarla a ella. El don de Danny me muestra exactamente dónde está cada niño, y sus patrones de miedo me dicen cómo ayudarlos a liberarse. Continuó. Danny asintió. Sus habilidades sobrenaturales ahora potenciadas más allá de lo que su tatarabuela alguna vez pudo imaginar. Puedo sentirlos a todos, pero también hay algo más en ese edificio, algo que ha estado esperando por nosotros. Las puertas del almacén se abrieron sin resistencia, como si el propio edificio quisiera entregar sus secretos. Dentro encontraron una instalación que parecía una mezcla entre un laboratorio médico y una prisión. Paredes blancas impecables, alineadas con celdas que contenían niños de entre 5 y 16 años, todos conectados a equipos de monitoreo que rastreaban su actividad neural día y noche. Pero fue la figura en el laboratorio central lo que hizo que el corazón de James se detuviera por completo. La doctora Lisa Harrison, la madre de Emma, la esposa de James, la mujer que supuestamente había muerto 4 años atrás, estaba detrás de una pared de vidrio reforzado. Su mente brillante claramente intacta, pero su cuerpo mostraba los efectos de años de cautiverio, mientras trabajaba frenéticamente en un terminal de computadora. Sus dedos volando sobre los teclados mientras intentaba desactivar los sistemas de control neural desde adentro. ¡Mamá! La voz de Emma resonó por los altavoces de la instalación mientras sus implantes neuronales se conectaban con cada sistema electrónico del edificio. Lisa levantó la vista
y la expresión de pura alegría que cruzó su rostro valía más que todos los miles de millones de James juntos. «Emma, mi niña, ¿de verdad eres tú?» «Estoy aquí, mamá. Y traje a papá y a nuestro nuevo amigo Danny para llevarnos a todos a casa». Danny dio un paso al frente, su don ahora expandido a través de la red neural de Emma para abarcar toda la instalación. «Doctora Harrison, podemos verla, pero necesitamos saber cómo liberar a todos los niños de manera segura. Los implantes son más complejos de lo que pensábamos». La voz de Lisa crepitó a través del sistema de intercomunicación, y James pudo escuchar en ella a la brillante científica de la que se había enamorado. Los implantes pueden desactivarse de forma segura, pero solo si lo hacemos simultáneamente, en todos los sujetos. Si intentamos liberarlos uno por uno, los sistemas restantes se sobrecargarán y causarán daños cerebrales permanentes. «Entonces lo hacemos todos a la vez», dijo Emma con una determinación que recordaba a todos por qué esta niña de 7 años ya había derrotado a un imperio criminal. «Danny, ¿puedes ayudarme a llegar a todos?» Danny colocó sus manos sobre el sistema central de la instalación, y de repente su conciencia se expandió más allá de todo lo que los seres humanos estaban destinados a experimentar. A través de la red neural de Emma, podía sentir los pensamientos y emociones de 17 niños que habían estado prisioneros y sometidos a experimentos durante años. Pero también podía sentir algo más: el amor que los había mantenido vivos, la esperanza que los había sostenido, el espíritu humano irrompible que ninguna tecnología podría controlar jamás. «Escuchen mi voz», dijo Emma a través de los altavoces de la instalación, sus palabras llegando a cada niño simultáneamente. «No me conocen, pero soy como ustedes. He sido controlada por las máquinas de la gente mala, pero hoy recuperamos el control juntos. Lo que ocurrió después sería estudiado por neurocientíficos durante generaciones. 17 niños, guiados por los patrones neuronales de Emma y apoyados por el don sobrenatural de Danny, anularon simultáneamente sus implantes de control y recuperaron sus propias mentes. Las luces de la instalación parpadearon y se intensificaron mientras años de energía neural robada regresaban de golpe a sus verdaderos dueños. Las puertas de las celdas en todo el edificio se abrieron automáticamente. Los equipos de monitoreo se apagaron cuando los niños que habían estado vigilando se pusieron de pie y caminaron libres por primera vez en años. Y en el laboratorio central, la puerta de seguridad que había mantenido prisionera a Lisa Harrison durante 4 años, finalmente se abrió. El reencuentro que siguió fue todo lo que James había soñado en las noches más oscuras de los últimos 4 años. Emma corrió a los brazos de su madre con la velocidad de alguien que había esperado toda su vida consciente por ese momento. Lisa sostuvo pulpo a su hija con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro al sentir los pensamientos de Emma a través de la conexión neural que ahora compartían. «Nunca dejé de buscarte», susurró Lisa. «Incluso cuando me dijeron que te habías olvidado de mí, nunca dejé de intentar volver contigo». «Yo me acordaba, mamá», dijo Emma, su voz de 7 años llena de una sabiduría más allá de su edad. Los implantes neuronales no podían borrar el amor. Nada puede borrar el amor. Danny permanecía cerca, observando el reencuentro familiar con una sonrisa que no había cruzado su rostro desde antes de la muerte de sus padres. Pero su don también le mostraba algo maravilloso. Cada uno de los 17 niños estaba siendo reunido con familias que nunca habían dejado de buscarlos, nunca habían dejado de esperar, nunca habían dejado de creer que el amor era más fuerte que cualquier tecnología diseñada para destruirlo. James se arrodilló junto a Danny, aquel niño sin hogar que había salvado su mundo entero. «Danny, sé que has estado viviendo en las calles desde que murieron tus padres, pero si quieres, Emma, Lisa y yo, nos encantaría que vinieras a casa con nosotros como parte de nuestra familia». El don de Danny, por primera vez desde que lo descubrió, le mostró algo puramente hermoso. Un futuro lleno de amor, seguridad y la oportunidad de usar sus habilidades para ayudar a otros en lugar de solo sobrevivir día a día. «Me gustaría mucho», dijo Danny en voz baja,
6 meses después, la Fundación Harrison para la Libertad Neural se había convertido en la principal organización mundial dedicada a proteger a los niños de la explotación tecnológica. Emma, ahora de 8 años, y con pleno control de habilidades que asombraban a científicos de todo el planeta, se convirtió en la persona más joven en dirigirse a las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños. Danny Miller Harrison, pues había tomado el apellido de la familia cuando James y Lisa lo adoptaron oficialmente. Usó su don para ayudar a agencias de la ley en todo el mundo a localizar niños desaparecidos y exponer organizaciones criminales que depredaban a los inocentes. Y James Harrison aprendió que, a veces, la mayor tecnología del mundo no es la inteligencia artificial, ni las redes neuronales, ni los sistemas de software multimillonarios. A veces la mayor tecnología es la simple e irrompible conexión entre personas que deciden amarse sin importar la oscuridad que intente separarlas. Como a Emma le gustaba decir en sus discursos a líderes mundiales, el amor es la única red neuronal que nunca puede ser hackeada, nunca puede ser controlada y nunca puede ser destruida. Y esa es la tecnología más poderosa de todas.